Soy una mujer, tengo 28 años, y estaba comprometida con mi novio de la universidad hace unos 4 años. Estuvimos juntos durante toda la universidad y nos comprometimos a los 23 años. Estuvimos comprometidos durante un año, pero una semana antes de nuestra boda, él huyó con mi media hermana. Mi exprometido, a quien llamaré Antonio, tiene 28 años, y mi media hermana, a quien llamaré Marisol, también tiene 28 años. Huyeron una semana antes de la boda y no dejaron nada más que una carta para mí, donde Antonio mencionaba que comenzó una relación con Marisol unos meses después de comprometernos, y se dio cuenta de que no podía casarse conmigo porque sería injusto para ambos y también para Marisol, ya que ellos eran los verdaderos enamorados. Él dijo que creía que el universo solo me usó para guiarlo hacia su verdadero amor, así que ya no podía quedarse conmigo y engañarnos con un futuro feliz al casarse conmigo, y eso fue todo. Huyeron y no los volví a ver hasta hace poco. Los padres de Antonio cubrieron todos los costos de la boda y no tuve que pagar nada porque estaban tan avergonzados por lo que su hijo hizo, pero esa fue prácticamente la última interacción que tuve con la familia, ya que no teníamos más de qué hablar. Mi familia, sin embargo, estaba más que avergonzada, mis padres estaban furiosos y mi padre incluso comenzó a considerar contratar a un detective privado para rastrear dónde estaban los dos y traerlos de vuelta a casa en busca de respuestas. Solo para que sepas, mi padre en realidad es mi padrastro, pero ha sido mi padre desde que era muy pequeña y siempre lo he llamado así, porque para mí es mi único padre y nunca conocí a mi padre biológico. Mi padre se fue de nuestra familia poco después de que nací y mi madre nunca lo volvió a ver, ya que él renunció a sus derechos sobre mí y nunca estuvieron casados. Entonces ella se casó con mi padrastro cuando yo tenía 8 años. Marisol y yo solíamos asistir a la misma escuela, y fue así como nuestros padres se conocieron, pero por alguna razón Marisol decidió que no le caía bien y comenzó a tratarme mal durante los próximos años. Ella era una bravucona en el verdadero sentido de la palabra, y ella y sus amigas constantemente me molestaban en la escuela. Esto ni siquiera se detenía cuando llegábamos a casa, y ella solo buscaba oportunidades para hacerme sentir mal. Me quejé con mis padres varias veces y ellos intentaron reprenderla, pero no fue suficiente, e incluso ella no tenía miedo de nuestros padres, así que continuó intimidándome. Mis años en la escuela fueron una pesadilla total por culpa de ella y todas sus compinches. Al igual que mi padre biológico no estaba presente para mí, la madre de Marisol tampoco lo estaba para ella, pero eso era porque su madre había fallecido algunos años después de que ella naciera. Su madre murió en medio de la noche debido a un episodio epiléptico, así que siempre que mi madre intentaba disciplinarla, ella decía que no tenía derecho a reprenderla porque no era su verdadera madre. Mi padre intentó hacer que dejara de intimidarme, pero no funcionó, porque simplemente no tenía miedo de nada. Intentaron de todo, desde reprenderla hasta intentar hablar con ella amablemente, pero nada la hacía dejar de intimidarme. A veces, incluso amenazaban con echarla de casa y ella los desafiaba a hacerlo, porque sabía que eran solo amenazas vacías. Y eso fue solo en la escuela secundaria, así que con el tiempo se volvió mucho peor. Cuando estábamos en la preparatoria, ella ya había adquirido un montón de malos hábitos y era prácticamente una delincuente juvenil. Empezó a fumar y de vez en cuando salía de casa para beber con amigos que eran tan malos como ella. Recuerdo un día en que fue arrestada con sus amigos una noche por allanamiento de morada, estaba borracha, y recuerdo que nuestros padres finalmente decidieron echarla y conseguir la ayuda que obviamente necesitaba. Después de algunas semanas de súplicas y protestas, mis padres finalmente lograron hacer que fuera a un centro de rehabilitación para adolescentes problemáticos. Ella no estaba contenta con esto, pero mi padre fue muy firme y dijo que si ella quería vivir con nosotros y ser parte de esta familia, tendría que mejorar porque él no podía permitir que ese comportamiento continuara molestando a todos, ya que ella se estaba convirtiendo en una amenaza para la sociedad. Ella se fue en nuestro segundo año y solo regresó cuando ya nos habíamos graduado, ya que se había inscrito en una escuela cerca del centro de rehabilitación y estaba viviendo con su tía. No la vi durante esos años, principalmente porque no estaba interesada en saber de ella, y mis padres la visitaban todos los fines de semana y me preguntaban si quería acompañarlos, pero la respuesta siempre era no. Sus amigas empezaron a ignorarme y fingir que yo no existía después de que ella se fue, lo que mejoró considerablemente mi experiencia en la escuela secundaria, ya que ahora ya no tenía a alguien intimidándome constantemente.
Marisol continuó su educación en rehabilitación y cuando regresó, lo primero que hizo fue disculparse conmigo por todo lo que me había hecho pasar. Parecía más tranquila y realmente pensé que había cambiado para mejor, así que la perdoné. Estábamos a punto de ir a la universidad en unos meses, así que no importaba. Tan pronto como comenzamos la universidad, me mudé y ella también. Solo regresábamos para las fiestas familiares, y ella fue mucho más amable conmigo después de eso. Cuando digo más amable, no quiero decir que realmente se comportara bien conmigo, quiero decir que simplemente me ignoraba en lugar de intimidarme cada vez que tenía la oportunidad, como solía hacer antes. Si soy honesta, este cambio fue muy bien recibido, porque prefería ser ignorada que intimidada. Nuestros padres se dieron cuenta de esto, pero no intentaron obligarnos a llevarnos bien o actuar como hermanas, porque, dadas nuestras circunstancias, eso estaba bien. Y luego empecé a salir con Antonio, y después de estar juntos durante un año, decidí llevarlo al Día de Acción de Gracias para presentárselo a mis padres. Todos nos llevamos muy bien, y por primera vez, noté que incluso Marisol estaba interesada en la conversación, lo cual era raro desde que regresó de rehabilitación. Ella y Antonio realmente se llevaban bien, y después de que empecé a salir con él, ella empezó a mostrar más interés en ser mi amiga y a menudo se ponía en contacto conmigo solo para hablar, algo que nunca hacía antes. No entendía lo que estaba pasando y tenía una pequeña sospecha de que tal vez le gustaba a Antonio, así que un día decidí simplemente preguntar si la verdadera razón por la que estaba intentando ser mi amiga era por Antonio o algo así, porque estaba paranoica. Ella se rió y me dijo que no era el caso, pero Antonio había mencionado lo mucho que se llevaba bien con sus hermanos en nuestra primera cena juntos mientras hablaba de su familia, y eso la hizo reconsiderar la forma en que se estaba comportando conmigo desde que regresó, lo que la llevó a intentar hacer las paces y mejorar nuestra relación. No tenía nada que ver directamente con Antonio, pero definitivamente había desempeñado un papel central, y la obligó a reflexionar sobre nuestra relación. Ella me dijo que me había culpado por haber sido enviada lejos durante mucho tiempo, pero eventualmente aceptó que no había sido mi culpa, así que ya era hora de que dejara de castigarme por eso y realmente empezara a ser parte de esta familia. Y esto no sería posible hasta que ella me pidiera disculpas de corazón y se esforzara activamente por trabajar en nuestra relación. Soy una tonta emocional y lo que ella me dijo ese día me conmovió, así que como una idiota decidí perdonarle y ser su amiga, y creo que eso fue lo que más dolió, porque ella me traicionó después de ser una verdadera amiga. Estuvimos en buenos términos durante mucho tiempo, y ella estaba activamente involucrada en los preparativos de la boda. No diría que éramos las mejores amigas, pero no estábamos tan mal como solíamos ser mientras reconstruíamos nuestra relación. Nos encontrábamos al menos 1 o 2 veces al mes y hablábamos, así que cuando me comprometí, estábamos bien y también la presenté a Antonio personalmente antes del compromiso. Siempre que nos encontrábamos en eventos familiares y cosas así, se comportaban bastante normalmente, así que nunca sospeché nada, porque no tenía motivos para hacerlo. Incluso después del compromiso, seguían actuando como si nada estuviera pasando, y ni por un segundo pensé que tal vez Antonio tuviera una inclinación por Marisol. Simplemente no pasó por mi cabeza, porque Antonio fingía muy bien estar enamorado de mí todo el tiempo mientras me engañaba con Marisol, e incluso ella era muy convincente al fingir ser mi amiga. Entonces, solo descubrí la verdad cuando ya era demasiado tarde y ellos ya se habían ido. Mis padres querían rastrearlos y traerlos de vuelta a casa, pero los convencí de dejarlo porque solo quería olvidarlo todo. Ya era lo suficientemente malo que ambos me hicieran sentir como una completa idiota y huyeran una semana antes de mi boda. No quería más drama, porque estaba realmente deprimida y simplemente no tenía más energía. Pasé las siguientes semanas solo trabajando y durmiendo porque quería evitar enfrentar mis sentimientos. Mi corazón estaba evidentemente roto y yo estaba simplemente entumecida, pero lo peor estaba por venir. Unas semanas después de mi supuesta fecha de bodas, recibí una postal de Marisol, y ella estaba en California, pero eso no fue todo, porque también había incluido un montón de fotos de ella con Antonio, y parecían realmente felices. Fue muy obvio que ella estaba frotándomelo en la cara, porque incluso mencionó que lamentaba la sorpresa antes de mi boda, pero obviamente no estaba arrepentida y eso fue solo para molestarme.
Fue entonces cuando me di cuenta de que ella nunca realmente me había perdonado por lo que había sucedido todos esos años atrás, y aún me culpaba por el hecho de que la hubieran enviado lejos, e incluso no quería ser mi amiga en ningún momento. Ella simplemente me usó, y yo confié en ella y la dejé usarme como un trampolín. Fue un plan realmente diabólico, debo admitirlo. En los días posteriores a que ella me enviara esa postal, ni siquiera podía dormir porque estaba volviéndome loca con eso. Fue una experiencia realmente traumática para mí, y tuve que hacer terapia durante meses para deshacer todo el daño y lidiar con mis problemas de confianza. La postal ni siquiera fue un incidente aislado, y ella me envió postales de ella y de Antonio durante meses después de eso. Eso solo terminó después de aproximadamente un año porque no le respondí ni me involucré en ese lío. Nuestros padres estaban realmente molestos por eso y naturalmente cortaron todo vínculo con ella después de eso. Ni siquiera intentaron contactarla después de la primera postal, y eso fue una gran pérdida para Marisol, porque estaba lista para heredar el negocio de su padre. Se había graduado en administración, y eso fue parte del motivo por el cual eligió ese camino para sí misma, porque quería unirse a la empresa de su padre. Pero por supuesto, después de lo que hizo, nuestro padre cortó todos los lazos con ella y me dijo que podía unirme a él en lugar de ella, porque sentía que tenía que compensar todo de una manera importante. Pero yo no tenía un título en administración, y de hecho me había graduado en historia, lo que no tenía prácticamente nada que ver con los negocios. Así que necesitaba aprender los entresijos primero. Mi padre dijo que no era un problema, porque estaba dispuesto a enseñarme todo lo que sabía para que eventualmente pudiera tomar el control del negocio en lugar de Marisol. Así que estuve de acuerdo y comencé a trabajar con él para aprender cómo administrar el negocio, y él podría retirarse y pasarme el mando después de un tiempo. Trabajé muy duro durante algunos años, y el año pasado finalmente fui promovida y mi padre se jubiló. Fue una sensación increíble porque comencé desde cero y tuve que aprenderlo todo, pero ahora todo estaba tranquilo bajo mi liderazgo, y así ha sido durante algún tiempo. Gracias a mí, mis padres ahora pueden pasar más tiempo juntos sin preocuparse por el negocio, porque yo estoy a cargo de él. Ha sido así durante un buen tiempo, y prácticamente dejé de pensar en Antonio después de comenzar a trabajar para mi padre, porque eso ocupaba todo mi tiempo. Esto, junto con la terapia, me ayudó a seguir adelante, y diría que ahora estoy completamente curada y no pienso en ellos o en lo que hicieron. Nunca pensé que volverían a buscarme, mucho menos a pedir mi ayuda, porque se necesitaría mucho valor y una completa falta de neuronas para pedir ayuda después de perjudicarme y hacerme de tonta, y luego frotarlo en mi cara. Pero supongo que Marisol y Antonio realmente carecen de inteligencia, porque eso fue lo que hicieron hace algunos días. Estaba en casa porque era fin de semana, y alrededor del mediodía escuché a alguien tocando frenéticamente el timbre. Pensé que era la pizza que había pedido, así que no le di mucha importancia cuando abrí la puerta. Tuve la mayor sorpresa de mi vida cuando, en lugar de un repartidor, encontré a Marisol parada afuera de mi casa, luciendo muy preocupada. No sabía qué decir, así que simplemente esperé en silencio a que dijera algo, mientras la miraba. Me di cuenta de que definitivamente estaba allí para pedir ayuda, porque tenía una expresión desolada, y su apariencia la delataba. Incluso cuando era niña, Marisol solía vestirse bien, pero cuando la vi, estaba vestida con ropa vieja, toda descolorida y claramente comprada hace mucho tiempo. Sus pantalones vaqueros estaban demasiado cortos y parecía que ni siquiera se estaba alimentando. Ya había decidido que, cualquiera que fuera su pedido, la respuesta sería no. Entonces, ella dijo que necesitaba que la ayudara, porque ella y Antonio habían estado pasando por dificultades durante mucho tiempo, desde que él perdió su trabajo hace algunos meses, y comenzó a beber en lugar de buscar uno nuevo, y aunque ella había intentado encontrar un trabajo para sí misma, no podía porque había dejado todo para quedarse en casa y hacer todo el trabajo doméstico cuando se mudó con Antonio. Y debido a eso, no había trabajado recientemente, lo que la convirtió en una candidata más débil para todos los trabajos para los que se había postulado. Ella dijo que había escuchado de algunos parientes que mi padre se había jubilado y me había pasado el control del negocio, así que estaba aquí para preguntarme si estaría dispuesta a contratar a Antonio y darle algo que hacer. Marisol me dijo que había venido hasta aquí solo para pedir ayuda, y dijo que lo lamentaba mucho por cualquier cosa que hubiera hecho en el pasado, pero que ahora estaba contando conmigo para salvarla.
Ella me dijo que ni siquiera había abordado a nuestros padres aún, y vino directamente a mi casa a pedir ayuda porque sabía que tenía un buen corazón y se sentía terriblemente culpable por traicionarme en el pasado. Pero estaba segura de que yo no la rechazaría ahora que ella necesitaba ayuda. Su sentido de derecho era tan ridículo que terminé riendo en su cara, y le dije que buscara en otro lugar porque yo no contrato traidores. Entonces cerré la puerta en su cara y regresé a la sala de estar, preparándome para llamar a la policía si no se iba de mi propiedad pronto. Afortunadamente, se fue ese día, pero aún no me ha dejado en paz. Después de su visita, lo primero que hice fue llamar a nuestros padres y contarles sobre eso. Me dijeron que habían escuchado de algunos vecinos que Marisol había vuelto a la ciudad sin Antonio, pero no le habían dado importancia, y vivimos en una ciudad relativamente pequeña, así que todo el mundo conoce a todo el mundo. Rápidamente descubrimos que Marisol había estado aquí cerca de una semana antes de visitarme finalmente, y estaba viviendo con uno de sus cómplices de la escuela secundaria. Probablemente fue una amiga de la escuela secundaria quien le dijo dónde estaba viviendo yo, y también sobre el hecho de que había heredado el negocio que legítimamente debería ser de ella. Algunos días después de visitarme, decidió ir a ver a nuestros padres para contarles cómo estaba siendo cruel con ella. Esperaba que estuvieran de su lado, ahora que tenía la ventaja de quien estaba sufriendo más, pero no podría estar más equivocada, porque mi padre le dijo que el negocio ahora era mío para administrar y yo podía tomar cualquier decisión que considerara apropiada. No tenía nada más que decir al respecto, porque ya no iba a controlarme y mi madre le recordó que fue ella quien me perjudicó, huyendo con mi prometido después de fingir ser mi amiga durante años, y ahora merecía completamente todo lo que le estaba pasando. Ella había perdido el derecho de pedirnos ayuda, especialmente a mí, después incluso de enviarme postales para atormentarme. Intentó defenderse, diciendo que todo eso era cosa del pasado y que ahora era una persona diferente, pero mis padres le dijeron que tenía que irse porque ya no querían saber nada más de esa historia, y todo esto era consecuencia de sus actos. Esto la llevó a armar un escándalo en su casa, y afirmar que siempre me habían favorecido en comparación con ella y me trataron como la hija de oro. Le dijo a mi padre que, a pesar de ser su propia sangre, él nunca la trató así y actuó como si yo fuera su única hija y ella no valiera nada para él. Cuando él le dijo que había hecho más concesiones por su comportamiento en el pasado que cualquier otro padre en el mundo, ella dijo que eso aún no importaba. Yo tenía todo lo que ella debería tener, incluido el negocio que estaba exhibiendo. Dijo que ni siquiera fue culpa suya que Antonio se enamorara de ella y quisiera pasar la vida con ella en lugar de quedarse conmigo, pero por alguna razón, ella era quien estaba siendo castigada por eso, y afirmó que las postales que había enviado eran una disculpa, y ni siquiera estaba intentando atormentarme. Y honestamente, no he podido dejar de pensar en eso desde que mi padre me contó lo que ella dijo. En cierto modo, es cierto que ella debería heredar este negocio y estar en mi lugar, pero realmente lo perdió debido a sus propias acciones. Yo no tuve nada que ver con eso. Nunca le dije a mi padre que la excluyera de su vida y me pasara el negocio a mí, él lo hizo por su cuenta, y parece un poco injusto que me culpe por eso. Además, lo que dijo sobre yo ser la hija de oro no es absolutamente verdadero, pero puedo entender por qué ella se sentiría así, porque en su mente fue enviada porque me quejé de ella. Que un padre decida enviar a su hijo para rehabilitarse es algo realmente serio, y sé que fue difícil para mi padre, pero nuevamente, no es culpa suya ni mía. Si él no hubiera tomado las medidas necesarias para detener eso, Marisol podría haberse convertido en una criminal o algo así, porque ese era el camino que estaba siguiendo con sus amigos. Además, realmente no creo que ella estuviera tratando de disculparse con las postales, y probablemente solo estaba tratando de encubrirlo diciendo que era una disculpa. Me da pena porque su esposo resultó ser completamente inútil, y ahora ella tiene que salvarlo por eso. Realmente vino a buscarme, y no puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ella, así que medio que lamento tratarla de la manera en que lo hice. Ahora tengo todo y ella no tiene nada, así que no puedo evitar sentir lástima por ella. Así es como soy como persona. Además, ha pasado mucho tiempo y no siento ganas de guardar rencor por esto, pero tampoco quiero ayudarla de ninguna manera. Lo máximo que puedo hacer es ofrecerles mi simpatía, pero realmente no quiero contratarlos o ayudarlos con dinero. Creo que es suficiente que incluso sienta lástima por ella después de todo lo que me hizo pasar.
la mayoría de las personas probablemente no sentirían lo mismo. La única razón por la que incluso siento lástima por ella ahora es porque este negocio debería ser suyo, y ahora que estoy en una posición de poder, estoy finalmente vengándome de ella y simplemente siento que no está bien. Puede ser por lo que dijo sobre yo ser la hija de oro, pero siento algo extraño al respecto, así que seguiré negándome a contratar a mi exnovio que huyó con mi media hermana. Bueno, decidí hablar con mis padres porque cada vez que he tenido problemas en mi vida, siempre me he acercado a mis padres en busca de consejo y hice lo mismo esta vez. Me dijeron que no tenía motivo para sentir lástima por Marisol, porque todos habían hecho su mejor esfuerzo para tratar de hacerla una mejor persona, pero si ella no estaba dispuesta a dar vuelta a esta página de su vida, entonces no había mucho que pudiéramos hacer por ella. Mi padre me dijo que tenía toda la intención de dejarla asumir el negocio si se hubiera comportado y hubiera sido una buena hija, pero falló en todo y hizo un completo ridículo de nuestra familia después de eso. Entonces, después de escuchar los consejos de mis padres, intentaré no sentirme culpable. Han pasado una semana desde que Marisol apareció en mi puerta, y desde su visita a mis padres, no hemos vuelto a saber de ella. Incluso pensé que había vuelto a California con Antonio, pero hoy, apareció en mi lugar de trabajo para armar un escándalo. Fue horrible porque simplemente entró en el lugar, ya que lo conocía desde que era niña, y entró sin alertar al guardia con bastante facilidad. Luego se dirigió hacia mi oficina y comenzó a gritar sobre cómo le robé este negocio debajo de su nariz, fingiendo ser una buena chica para nuestros padres y constantemente siendo una lamebotas para que ellos me aprobaran. Y aparentemente yo era responsable de demonizarla, acusándola falsamente de intimidarme durante toda nuestra infancia, e incluso convencer a mi padre de enviarla a rehabilitación solo para que yo pudiera cimentar mi posición como la hija de oro de la familia. Siguió diciendo que este negocio debería ser suyo, pero ahora estaba rechazando incluso dejarla formar parte de él porque estaba celosa de que Antonio la eligiera a ella en lugar de a mí, a diferencia de nuestros padres que siempre me favorecieron. Cuando escuché los gritos, decidí salir y comprobarlo por mí misma después de llamar al guardia. Traté de decirle que se callara, pero continuó durante unos minutos hasta que finalmente la expulsaron del edificio. Decidí llamar a mi padre antes de llamar a la policía para obtener su opinión, y él estaba furioso, así que me dijo que siguiera adelante y llamara a la policía. Afortunadamente, cuando llegaron los policías, ella aún estaba cerca, probablemente esperando a que saliera del edificio para poder gritarme o tal vez hacer algo peor. Los policías la llevaron y la acusaron de allanamiento y disturbios, pero son acusaciones menores y probablemente pueda salirse con la suya solo con una multa o tal vez servicio comunitario en el peor de los casos, pero ciertamente quedará en el registro y eso nunca es bueno. Le dije a mi padre que fue acusada y arrestada, y esperaba que él estuviera un poco molesto por eso, pero solo parecía irritado y me dijo que estaba cansado de esto y quería un descanso de tener que lidiar con su locura. Sinceramente, siento lástima por él, porque no debe ser fácil tener una hija como Marisol y ser culpado por todo lo que sale mal en su vida, incluso si la mayor parte del tiempo es su culpa. Realmente, todos hemos sido realmente pacientes. Después de este escándalo, pensamos que Marisol tal vez haya vuelto a California, porque han pasado varios días y no hemos vuelto a saber de ella, lo que es extraño porque esperábamos que nos atacara después de su arresto. Pero mi padre dijo que preguntó por ahí y algunas personas la vieron dirigiéndose al aeropuerto el otro día, así que imaginamos que se fue. Honestamente, es un gran alivio que se haya ido ahora, porque tenía miedo de que intentara hacer algo para llamar nuestra atención de nuevo, y eso siempre es una mala noticia especialmente con su historial. No sé qué hará sobre toda la situación con Antonio ahora, porque parece improbable que consiga ayuda de alguien más después de esto. Solo espero que encuentren algo para hacer y salgan de este lío, y no estoy siendo amable o compasiva ahora. Tengo motivos muy egoístas para decir esto, y es porque sé que si no encuentran una salida de este lío, simplemente volverán aquí con Antonio y nos molestarán más, y no quiero eso. Así que sinceramente, espero y rezo para que ella o Antonio encuentren un trabajo y puedan mantenerse por sí mismos. De todos modos, no tengo que escuchar acerca de ellos durante al menos unas semanas, y creo que esta pesadilla ha terminado al menos por ahora. Continuamos con nuestras vidas, nuestras tareas, y así fue durante 4 meses. Bueno, y parece que todavía hay esperanza para la humanidad. Un domingo, estaba almorzando en casa de mis padres, y Marisol apareció con Antonio.
cuando vimos que eran ellos en la puerta, ya nos estábamos preparando para lo peor, imaginábamos que sería otro día horrible y lleno de escándalos. Al abrir la puerta, parecían otras personas. Estaban arrepentidos, amargados y visiblemente mejorados. Con ropa nueva y limpia, dijeron que estaban allí avergonzados y que no era justo tomar nuestro tiempo, y serían muy breves. Fue entonces cuando descubrimos un verdadero milagro. No sabemos los caminos que Dios pone en nuestras vidas, pero sucedió que Antonio consiguió un trabajo, es cierto que ganaba poco, pero aceptó esta oportunidad y decidió luchar por una vida mejor, ya que estaban en el fondo del pozo. En este nuevo trabajo en una cafetería, conoció a algunos compañeros de trabajo, y a través de eso también surgió una oportunidad de trabajo para Marisol. Ambos agarraron esta oportunidad, aunque empezaron desde abajo, y quizás esto los hizo pensar mucho en lo que habían hecho. Y también fue a través de este trabajo con nuevos amigos que conocieron una iglesia y comenzaron a asistir a ella. Esta nueva actitud y mentalidad, y tal vez este viaje al fondo del pozo, los hizo cambiar radicalmente. Realmente tomaron conciencia de todo lo que habían hecho y del daño que habían causado. Podemos decir que están comenzando una nueva vida, levantándose después de tantas cosas malas. De verdad, esto está sucediendo, sentimos eso, aunque siempre queda esa duda, solo el tiempo lo dirá. Vinieron a pedir perdón en esta visita, y muy avergonzados, pidieron perdón varias veces, no quisieron quedarse más tiempo, pero básicamente la visita fue para eso, para pedir perdón, y contar cómo están actualmente en esta nueva fase de la vida. No voy a mirar hacia atrás, a lamentarme o sufrir por cosas del pasado. Lamento todo lo que pasamos, pero no cuestiono los caminos de Dios, y sé que nada sucede por casualidad, solo aprendemos. Me alegra que hayan encontrado un buen camino y que sean felices, a pesar de todo. Y nosotros también, estamos felices y aliviados, sabiendo que ahora todo va por el camino correcto. Todavía hay esperanza.